Entonces, bienvenidos a la conferencia número 22, que se llama La Meditación. Esta conferencia, eh, pues primero hace parte de las conferencias sobre la muerte psicológica y sobre la práctica de la autoobservación y la psicología que uno tiene para eliminar sus defectos, o enseña cómo eliminar esa psicología que tiene de defectos. Y pues segundo, aparte la conferencia es muy importante porque es la herramienta que realmente nos va a permitir lograr un cambio verdadero en nosotros. Muchas veces uno busca un cambio hacia el exterior o uno busca mostrar un cambio hacia afuera, de pronto a la pareja, a los hijos, a las personas con las que convive. Y pues realmente eso es una apariencia, porque lo que uno puede mostrar hacia afuera puede ser muy diferente a la realidad que uno tiene dentro de su psicología. Entonces, esta conferencia de la meditación en realidad nos va a permitir que nosotros logremos un cambio para nosotros, que nosotros digamos, por fin pasé esa prueba de ira, por fin pasé esa prueba de celos, por fin hoy tuve la misma prueba con la vecina en la tienda y no me identifiqué, pero entonces saber dentro de uno, dentro de su interior, que lo que yo sentí fue diferente a lo que sentí la semana pasada dentro de la misma escena. Entonces, no es mostrarle a los demás si yo cambié o no cambié, si lo logré o no lo logré, no, es la satisfacción interna que uno puede llegar a tener de haber pasado una prueba, de haber comprendido, de haber dicho, uy, wow, pues sé que reaccioné con otro defecto, pero por lo menos ya no fue el mismo defecto de siempre, porque es que uno es tan mecánico dentro de su psicología y en su diario vivir que uno siempre va a reaccionar de la misma manera a la palabra que le dice la pareja, a el saludo que le dice el vecino lujurioso de pronto, a que uno acabe de hacer aseo y la gata se le orine a uno, uno siempre va a reaccionar de la misma manera con esa escena o con ese momento. Y lograr uno decir, bueno, no tuve este defecto y, uy, no, hoy no reaccioné así, se me salió tal defecto, eso quiere decir que aunque haya sido muy mínimo el cambio, algo cambió, por lo menos ya no tiene el mismo defecto, por lo menos si le dio ira de salir corriendo, pues por lo menos ya le dio ira y cogió el trapero y limpió, en el ejemplo, ¿sí? Entonces, la conferencia en sí lo que busca es que cada persona la vuelva práctica dentro de su diario vivir y aprenda a lograr esos cambios que poco a poco se van a ver en cambios grandes. Entonces, si uno coge la conferencia y la practica, hace su práctica de meditación, realmente uno va a encontrar ese anhelo de ser, de despertar la conciencia, porque muchas veces uno puede llegar a escuchar las conferencias durante mucho tiempo, puede llegar a repetir el ciclo, puede aprenderse las conferencias de memoria, pero uno dice, no, es que no puedo cambiar, tal persona me sigue generando los mismos defectos desde hace 5 años, desde que lo conocí, siento el mismo desagrado por esa comida y cada vez que me la sirven me genera lo mismo, aunque uno no lo crea, pues también hay un defecto ahí que no lo está dejando a uno ir más allá y sacarle la sabiduría. Entonces, la conferencia se dice en una parte que es el pan del sabio. Y pues sí, es el pan del sabio porque realmente es la única herramienta que le va a permitir a uno lograr un cambio hacia uno y luego de lograr ese cambio hacia uno poderlo exteriorizar. Entonces, aunque a uno no le debe importar lo que los demás piensan y lo que los demás digan de uno o opinen de uno, uno sí con las reacciones que va a tener en el día a día, uno está demostrando lo que es. Y entonces, el hecho de que alguien diga, uy, no, pero usted ha bajado un poquito su nivel de ira a lo que era hace un año, pues no dice, oh, bueno, pues alguien por lo menos vio algún cambio, aunque no le debe importar ni a él ni a mí que se haya dado cuenta de ese cambio, pues si se nota, pues será porque es lo que uno demuestra, ¿no? Entonces, bueno, ya pasemos en sí a la conferencia de la meditación. La meditación, pues, como decía, es el pan del sabio y todos los días nosotros tenemos las herramientas para poder meditar. O sea, nosotros no tenemos que inventarnos nada y es una práctica donde el material está ahí. Entonces, después de la muerte psicológica y después de la conferencia de la autoobservación, donde se explica que uno debe eliminar todos los detalles, sensaciones, pensamientos, emociones que a uno le genere cierto momento
Entonces, si uno no puede llegar a eliminar esos defectos durante ese momento, porque son muchos defectos, digamos yo salir a la calle y coger un bus de aquí al centro y autoobservarme, se me van a pasar muchos defectos, pero en sí esos defectos se van a ver más reflejados cuando yo viva una escena con una persona, con un lugar, con un cambio que me genere dentro de mi psicología. Digamos que yo le dé al señor un billete de 50.000 y el señor me niegue que yo no le di y me quiera robar la plata. Entonces ya eso me genera una escena donde se me van a salir muchísimos defectos que, obvio, por más que yo me autoobserve y por más que yo intente eliminar todo lo que estoy sintiendo ahí, va a quedar ahí una escena donde yo voy a reaccionar con algunos defectos y al reaccionar con esos defectos pues va a generar un proceso de esa escena, de pronto una pelea, un malentendido, de pronto que sí me roben la plata o que terminen siendo groseros, no sé, lo que se produzca dentro de la escena. Y pues ahí está el material o esa es la herramienta para yo llegar a mi casa y después de que ya se me hayan calmado esos defectos, porque pues uno primero tiene que entender que uno no puede sentarse a meditar con el defecto montado. O sea, si yo tengo lujuria y tengo mucha ansiedad con mi lujuria, pues yo no voy a poder sentarme o una persona, digamos, que esté, no sé, con alguna sensación de masturbación, de pornografía, y quiera llegar a sentarse con esa sensación a meditar, no, termina masturbándose, termina viendo pornografía porque el defecto es más fuerte. Entonces, primero lo que a mí me parece o lo que funciona es que uno no debe hacerlo en ese momento de la escena, ¿no? Porque uno tiene todos los defectos montados, uno tiene que esperar a que pase un tiempo. Entonces, digamos, si la pelea fue en la mañana y yo tengo tiempo a mediodía, tengo tiempo en la tarde, ya mi psicología está un poco más calmada, ya yo puedo ver mi escena más claramente, entonces, bueno, me voy a sentar a meditar. Entonces, simplemente la meditación es la reacción, o sea, es sentarme a ver todas mis reacciones que tuve en esa escena. Yo cojo una escena del día y al coger esa escena del día, pues lo que voy a hacer es colocar como lo principal que... Espérenme un segundo, ya. Colocar como lo principal que se me está generando en esos defectos, hacer una lista de esos defectos y empezar a meditar sobre eso, que pues más adelante voy a explicar paso a paso cómo se debe hacer la meditación. Pero pues en sí, lo que se explica acá es que lo más importante es que nosotros cojamos una escena y vamos a meditar esa escena y vamos a reflexionar y a estudiar los defectos que se me salieron dentro de esa escena para poder sacarlas a de ese proceso que se vivió. Entonces, continuamos con la confe. Bueno, nosotros siempre vivimos en un sabor vida. Entonces, por ejemplo, ahí vemos la escenita de el gato preguntando que qué fue eso y el grande dice, pues el grande dentro de su experiencia de vida siempre va a decir, no, pues fue un año más, eso pasó volando, no me di cuenta qué horas, siempre uno vive así, ¿no? Entonces uno dice, uy, ya estamos a julio, no, eso ya es diciembre, ya se acabó el año, ya empezamos el otro año. Y llega enero y uno dice, eso ya es Semana Santa. Eso ya va a ser mi cumpleaños, porque pues uno vive, realmente uno vive con ese sabor vida y con esa como insatisfacción y esos vacíos que uno tiene dentro de su vida, que simplemente en el fondo de la psicología de la persona uno solamente está esperando a que pase. Ya sé que viene Navidad y yo ya sé que en Navidad tengo que ir a donde mis suegros o tengo que encontrarme con mi familia el 24 y ya sé que el tío que se emborracha siempre se va a emborrachar y sé que el 25 da mucha pereza porque es 25 y sé que el primero me voy a poner todas las metas que ahora sí me voy a autorrealizar este año, que ahora sí voy a conseguir pareja, que ahora sí ya no voy a perder ninguna prueba, ahora sí voy a meditar todos los días y eso se arma el cronograma diciendo que este año, mejor dicho, va a ser el de sacarla del estadio y pues siempre son los mismos defectos. Entonces ahí la imagen nos muestra que uno siempre está viviendo cada día con sus mismos defectos, con sus mismos defectos y en realidad uno se acostumbra tanto que hasta le gusta ese sabor bien. Uno espera que sea 24 para ir a donde la familia, uno espera que sea 25 para que lo saquen a almorzar,
Uno espera que sea el día del cumpleaños para que le lleven una torta. Y así vive su sabor vida. Entonces, todos los días uno, o sea, los defectos ya se han alimentado tanto durante todos los años de nuestra existencia que ya uno con 30 años, con 20, con 15 años, ya uno sabe que todos los días de cada año va a pasar más o menos lo mismo y que yo voy a reaccionar igual y que si me traen la torta yo tengo que aplaudir y sonreír y entonces se me salió el defecto, pero pues yo no lo voy a cambiar, siempre, o sea, el defecto sí es más inteligente que nosotros y él dice, ah, no, ya viene 25, ya viene 24 y me van a dar tamal y yo tengo que decir que no porque tiene cerdo, pero nunca lo medité, ¿por qué digo que no? ¿O por qué incomodo a la familia cuando ellos lo que comen está mal? ¿Y por qué yo no elimino esos defectos? ¿Por qué yo no medito? Y entonces de pronto dentro de meditación, dentro de mi comprensión de meditación sobre eso, yo llegué este 24 diciendo, no, yo traje mi propia comida. O yo decidí ayudarles a cocinar para que no me sirvan y no incomodar a que no voy a comer lo que ellos comen, ¿sí? Entonces, si uno se da cuenta, uno siempre vive dentro de su identificación con el sabor vida, siempre vive diciendo dentro del conocimiento, digamos un ejemplo en el conocimiento, uno siempre vive diciendo, ay, no, es que esto está muy difícil. Y de 20, 25 dicen, es que está muy difícil. Y todos los días uno se encuentra con alguien del cono y es que es muy difícil. Y entonces ya el yo chillón toda la vida vive chillando. Y ya se acostumbró, inclusive disfruta decir que está difícil y disfruta que la otra persona lo compadezca y disfruta volverlo una tertulia, llegar a donde un compañero y reunirse en 2, 3, 4 personas del conocimiento y entre todos decir que sí, que está muy difícil y ya. Y entonces ahí se quedó el sabor vida. En vez de decir, bueno, pero ¿por qué está difícil? ¿Qué es lo que me está sacando? Vamos a ver si es que los problemas con mi pareja son los que me están dejando que la vida se pase como un sabor vida y no estoy reaccionando de una manera diferente y ni siquiera me estoy dando cuenta. O sea, si uno realmente cogiera una escena de su vida sin haber empezado a meditar, sino coger una escena que lo marque a uno, dentro de su vida, dentro de su psicología, dentro de su personalidad y decir por qué yo reacciono siempre de esa misma manera, uno se va a dar cuenta que el defecto hasta le gusta vivir ahí, le gusta reaccionar ahí y le gusta simplemente esperar a que pase. Yo me imagino que el defecto se sienta allá en el astral y dice, ah, sentémonos y esperemos a que ella la vuelva a embarrar y ahí yo ya sé que ahí viene mi escena, porque el defecto todos los días lo hace tan repetitivamente, o sea, uno es tan mecánico que inclusive el defecto ya sabe a qué horas va a entrar, cómo va a entrar. Uy, llegó la pareja, abrió la puerta, ya, tengo que sacar el mismo defecto que siempre saco. O sea, ellos uno ni siquiera los pone a que ellos cambien un poquito su papel dentro de su psicología, sino que ellos ya saben que siempre va a ser lo mismo, porque uno ya se acostumbró a ese sabor vida. Entonces la meditación lo que busca es que nosotros cambiemos ese sabor vida por el sabor trabajo. Entonces, pues el sabor trabajo en realidad depende del estado de ánimo. Y el sabor trabajo se da, o la diferencia entre un sabor vida y un sabor trabajo, es saber que yo mañana me voy a levantar, voy a tener la prueba con mi vecino y de pronto ese vecino, pues obvio va a reaccionar de la misma manera que siempre reacciona, pero yo me senté a meditar esa escena de todos los días con el vecino y al meditar esa escena, al otro día mi sabor trabajo es cuando, o sentir ese sabor trabajo es cuando yo eliminé el defecto y no reaccioné y no le dije la misma palabra o lo vi de la misma manera a la persona y decir, oh, por fin eliminé un defecto o comprendí que el hecho de que el Señor saque a su perro a mí me desagrada y comprendí por qué me desagrada. Entonces el comprender por qué me desagrada, el comprender por qué no me gusta que la vecina salga y que ya tenemos una antipatía entre las dos y yo comprender que soy yo la que estoy generando esa antipatía con ella y que ella no tiene la culpa de que sea una creída, pues porque yo creo que ella es creída, pero en realidad es mi psicología creída vista en el espejo de esa persona. Entonces, si yo estudio mi psicología creída, cuando la vecina creída salga, porque igual va a seguir siendo creída, yo voy a ser un poquito menos creída y voy a poder decirle buenos días, vecina, aunque ella siga siendo igual de creída. Entonces, el sabor trabajo es que yo vaya y le diga a la vecina, buenos días, vecina, ¿cómo está? Sin llegar a sentir por dentro que es una creída, que es una antipática, que es una, sí, todo lo que mi psicología piensa acerca de esa persona. Entonces, ese es el sabor trabajo.
poco a poco se va dando. Digamos, es como una receta donde uno poco a poco va encontrándole el punto de la sal, el punto del dulce. Uno va a hacer una torta y tiene que echarle un poquito de sal y tiene que echarle un poquito más de azúcar y tiene que echarle tanto de harina porque tanto de agua si no le queda muy aguada o le queda muy seca o se le quemó. Entonces, poco a poco uno con la meditación va encontrando ese sabor trabajo que se necesita. ¿Para qué? Para gustar más del conocimiento. En sí, el sabor trabajo es que usted elimine sus defectos y que usted diga, oh, mañana se me vino una prueba, yo sé que mañana voy a encontrarme con el vecino lujurioso, pero igual mi psicología lujuriosa la he meditado un poquito y voy a reaccionar de una manera diferente. Entonces, el sabor trabajo es saber que mañana yo voy a salir hacia afuera, hacia el exterior, me voy a encontrar con las mismas personas, voy a vivir casi los mismos eventos, los mismos estados, pero esas personas ya no van a hacerme sentir lo mismo que yo sentí ayer, ya aunque es otro defecto el que voy a sentir, simplemente yo sé que no me va a incomodar o que se me va a salir un defecto más fuerte con esa persona. Entonces, llegar a comprender eso, pues por eso se dice ahí que el sabor depende del estado de ánimo y es llegar a encontrar un ánimo hacia la conciencia. Porque parte de la conferencia dice que la vida siempre va a estar ahí, los problemas siempre van a estar ahí, con o sin nosotros, y eso se ha explicado en muchas conferencias. Si yo estoy o si yo no estoy, llueve. Si yo estoy o si yo no estoy, hoy sale el sol. Si yo voy a salir a la calle o no voy a salir a la calle, los buses siguen subiendo y bajando, la gasolinera está abierta, el restaurante sigue funcionando, mi esposo se va a ir con la misma psicología a trabajar. Si yo estoy o no estoy con él, igual él va a tener sus mismos defectos y así con todas las personas que me incomoden o que me gusten, ¿sí? Entonces, encontrar ese estado de ánimo hacia la conciencia es empezar a ver las escenas y empezar a ver a las personas como, uy, ahí está el material que me va a ayudar a encontrarme más hacia mi conciencia, a lograr mis cambios verdaderos, porque yo no logro un cambio verdadero diciéndole a mi pareja, oiga, deje de ser tan perro, ¿no? Porque pues si él quiere ser así, si yo lo veo, pues es porque yo lo tengo, y si él quiere ser así, yo no lo puedo cambiar. Solamente yo puedo cambiar mis defectos lujuriosos y mis defectos perros y mis defectos de coquetería para que cuando él siga haciendo lo mismo, a mí no se me muevan esos defectos de pronto de celos, de mal genio, de ira. Entonces, en realidad, pues ese es el sabor trabajo. Bueno. Aquí hay una pregunta. El sabor trabajo depende del sabor vida. El sabor trabajo es de la conciencia. El sabor trabajo es llegar uno a poder eliminar sus defectos y reaccionar a la misma escena o a una escena muy parecida de una manera consciente. Ese es el sabor trabajo. El sabor trabajo es decir, hoy me autoabsorbí más, logré ver más defectos dentro de la misma escena, porque igual yo siempre me voy a encontrar con la vecina, como decía en el ejemplo, pues eso no lo puedo evitar, porque si la vecina vive enfrente mío, quiera o no quiera, algún día me la voy a encontrar. Y ella no va a cambiar porque ella vive en su sabor vida. Ella va a seguir siendo pues la misma vecina que yo creo que es creída, que yo creo que es antipática, que yo creo que es así. Entonces, el sabor trabajo mío en ese ejemplo es que yo la vea, la pueda llegar a saludar sin ninguna hipocresía, primero que todo, porque uno utiliza la personalidad para jaja, ¿y qué más? ¿Cómo está? Y tan linda la vecina. Y por dentro, pues uno con sus defectos. Entonces, llegar a saludar a esa persona que me genera tantos defectos y no sentir nada, sino verla como una persona más. Y no llegar a criticarla con mi mente, no llegar a criticarla ni con otra persona, ni con mi psicología, sino llegar a decir buenos días y de una manera consciente es que yo eliminé lo que sentía ahí y ya, listo, me fui. Y al otro día se me va a generar otro defecto con ella o con cualquier otra persona. Entonces ahí está la diferencia. Bueno. Entonces, pues la conferencia también invita a que nosotros logremos hacer un cambio verdadero, o se habla de que es un cambio radical. ¿Y cómo es un cambio radical? Pues un cambio radical es que nosotros
no esperemos a solucionar los problemas, porque igual los problemas siempre van a estar ahí. Parte de la conferencia dice que uno siempre, o la persona, digamos, uno siempre busca un psicólogo, un terapeuta o cualquier persona que, o el mejor amigo, la amiga, el confidente, a quien contarle los problemas para ver si él le da la solución a uno o para ver si hacia el exterior está la solución de lo que yo quiero cambiar y de solucionar la vida. Y la conferencia dice que la vida pues no se va a solucionar porque es que la vida es una sucesión de problemas. Y si yo elimino, si yo quito los problemas de la vida, pues me muero. Entonces, no, todos los días van a haber problemas buenos o malos. Todos los días van a haber tragedias, comedias, donde hoy me va a ir muy bien, donde hoy me gustó que lloviera, pues gracias a mi psicología, y donde yo hoy odié que lloviera porque hoy tuve un mal día y le echo la culpa a la lluvia. Entonces, la conferencia habla que uno con la meditación realmente va a lograr un cambio radical, y es así. Llegar uno a poder pasar una prueba, llegar uno a poder reaccionar de una manera diferente ante una escena muy parecida, es algo muy chévere, y pues es chévere hacia la conciencia. Eso sería un sabor trabajo, o sea, uno con uno mismo llegar a sentir la satisfacción de que uno pasó la prueba dentro de esa escena. Uno dice, oh, por Dios, por fin logré sentir un poquito de mi ser dentro de mí, por fin no saqué mi ira que siempre saco, por lo menos mi nivel de ira ya bajó un poco, ya reaccioné de pronto con otro defecto, con orgullo, pues sí, porque uno tiene muchísimos defectos, y el cambio radical o el cambio verdadero se va a dar poco a poco. Si yo hoy cambié parte de esa escena, uy, no, pero yo perdí la prueba cuando ya no grité, sino que cerré la puerta duro en un problema de ira, por ejemplo. Si yo estoy peleando con mi pareja y siempre que yo peleo con él, lo que hago es gritar y alzar la voz, entonces lo logré meditar, logré coger la escena y meditarla, pero de pronto por evitar la pelea lo que hice fue salirme de la casa, pero con mi ira cerré duro la puerta. Entonces yo digo, ah, bueno, pues ya por lo menos no estuvo el yo que gritó, pero me di cuenta que ahora está el yo que quiere salir corriendo y romper los vidrios de la puerta, y que los pague mi pareja, y ojalá. Entonces uno dice sí, ¿no? Porque esos defectos se salen, los del rencor, muchos defectos. Entonces uno llega a meditar y pasar la prueba en un pequeño porcentaje, y al otro día pasarla en otro porcentaje, y al otro día así, 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 pues poco a poco se van acumulando tantos cambios radicales que uno al final va a tener realmente la conciencia para reaccionar ante eso. Y la conciencia le va a decir a uno, déjelo si siguen las peleas, si usted ya cambió, o no lo deje porque a usted todavía le hace falta vivir ese gimnasio con esa persona, o cambie su manera de ser, porque es que en sí la que genera la pelea es usted, que lo vamos a ver ahorita en los pasos de la meditación. Entonces, como explica ahí el dibujito, en vez de uno estar tratando de tirar todo y de echarle la culpa a los demás, porque uno siempre va a decir, ay, es que a mí me fue mal por culpa de mi mamá, a mí me ha ido mal en esta vida por culpa de la pareja que tengo. Eso es por culpa que yo llego tarde a trabajar, porque es que yo vivo muy lejos, me fui a vivir lejos, lejos, y entonces por eso llego tarde a trabajar. No, pues son mis yoes perezosos. Entonces, en vez de estarle echando la culpa a los demás, sentémonos, siéntese usted y diga, bueno, pues ¿cuál es mi culpa? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué siempre la vida mía es un infierno? ¿Qué tengo que hacer para cambiarla? ¿Sí? Entonces, ya vamos a explicar los pasos de la CONFE. A ver. Bueno, entonces pues ahí ya, como hablabas, que hay que diferenciar entre el sabor vida y el sabor trabajo. El sabor vida siempre va a ser del ego, sentir el placer o la satisfacción de hacer sentir mal a alguien, sí, o herir a la persona, y el sabor trabajo pues es hacia la conciencia, llegar a eliminar el defecto y tener esa sensación de que realmente logré pasar esa prueba y logré cambiar algo dentro de mi psicología. Entonces vamos a explicar pues los pasos para la meditación. Primero uno debe tener un lugar tranquilo. Entonces lo que yo decía, lo recomendable o lo que yo recomiendo es que uno no debe, acaba de pelear con su pareja y tiene todos sus defectos de querer matarlo y querer hacer todo lo que quiere hacer dentro de su psicología. No se siente a meditar, vaya, camine, dése una vueltica, cómprese un bum bum bum,
y báñese o no sé, y póngase a trapear si tiene mucha ira y espere que se le pase y ahí sí se sienta. Y luego de que ya está listo, ya por lo menos calmó un poquito sus defectos de esa escena, entonces uno tiene que buscar pues un lugar tranquilo que le permita a uno estar como concentrado. Porque si usted está enfrente del televisor y al lado está el equipo de sonido y están los niños jugando y se sentó al lado de la sala y en la sala está la visita, pues usted no tiene un lugar tranquilo para meditar. Lo segundo, pues uno tiene que hacer un cierre, la conjuración de vela y el círculo mágico, que eso se explicó en una conferencia anterior. Luego uno hace la súplica de asistencia al Padre y a la Madre, pues acá uno le va a pedir al ser, a su Madre Divina y a su Padre, que por favor le den la sabiduría o le ayuden a comprender el defecto, los defectos que va a empezar a meditar, que por favor pues le ayuden a recapacitar y a ver la escena y a poder eliminar los defectos que vivió ahí. Luego, pues uno debe estar lo más relajado posible con el cuerpo físico, o sea, que no sea porque se le durmió un pie o porque se quedó dormido de pronto o porque está muerto de frío ahí sentado y entonces no puede meditar porque el cuerpo físico está incómodo, ¿no? Tiene uno que buscar la comodidad. Ya después uno tiene que llegar a reconstruir una escena o un evento determinado. Si de pronto, si uno vivió la escena muy fuerte, la escena se queda en la psicología. Y es muy fácil, uno se acuerda del color de zapatos y se acuerda del labial de la señora y se acuerda hasta que había un papel al lado de la basura y que sí, sí fue muy traumática la escena, pero si la escena ya no fue tan traumática, pues entonces uno puede mantralizar Raum Gaum para que se vengan como los recuerdos de esa escena y no quede ninguno sin colocar ahí dentro de la lista. Ya después uno observa cada uno de los detalles y empieza a juzgarse despiadadamente. Entonces, bueno, yo empecé a observar cada uno de los detalles. Entonces, yo puedo coger un cuaderno, un esfero, sentarme y decir, bueno, yo veo a lo grande dentro de la escena que a mí se me salió el defecto de la ira, que grité. Entonces haga una listica. Gritos, mala cara, querer decir groserías, de pronto querer salir corriendo, contestar, fui grosera, fui antipática, de pronto torcí los hombros, de pronto solté la risa como ofendiendo, ¿sí? Entonces hice la listica y empezar a juzgarme despiadadamente. Juzgarme despiadadamente es que yo empiece a decir, bueno, ahí dentro de mi lista dice que yo fruncí los hombros o los torcí. Entonces, si yo me juzgo despiadadamente, yo digo, bueno, y me autoobservo. Ahí empieza el momento de la autoobservación con ese defecto que aunque ya lo vivió, estoy reviviendo dentro de mi escena de meditación para poderlo eliminar. Entonces, uy, no, yo torcí los hombros y eso a mí me produce mucha ira y entonces yo se lo hago a esa persona para que le produzca la misma ira. Entonces me juzgo despiadadamente. ¿Yo por qué hice eso? Ah, no, porque yo quería producirle la misma ira que a mí me produce si me lo hicieran a mí. Entonces, no, eso genera mucha ira y esa ira pues lleva a unos problemas más dentro de la escena. Entonces, madre mía, elimíname este defecto que le gusta torcer los hombros cuando está peleando, que le gusta hacer muecas, que le gusta burlarse, riéndose, bueno, tantas mañas que uno tiene. Entonces, así con cada defecto. Aquí hay una pregunta. ¿Se obtiene sabiduría del sabor vida? Pues es que el sabor vida es todo lo que uno vive dentro de la vida, dentro del día. Entonces, el sabor vida es llegar uno o salir uno al parque con los hijos y comerse un helado, eso es sabor vida. Y el sabor vida también es llegar a pelear con la mamá por algo que pasó o llegar a pelear con la pareja, eso también hace parte del sabor vida. Entonces, pues el sabor vida es como la materia prima para sacar la sabiduría y convertirlo en sabor trabajo. Entonces, el sabor vida es todo lo que uno se identifica y vive dentro de sus días y ahí están las herramientas para poderlo comprender, eliminar, meditar y así sacarlo y convertirlo en un sabor trabajo. Bueno, luego de que uno se juzga despiadadamente, entonces
pues lo que decía, y uno ya empieza a eliminar, a decir, madre mía, elimíname este defecto que tuerce los hombros, que se ríe, que tira la puerta duro, que deja a la persona hablando sola. Aunque uno va a salir un defecto supuestamente consciente que dice que, ay no, yo mejor me voy por evitar. No, es un defecto que le gusta sacarle más el mal genio a la otra persona dejándolo solo y hablando solo. ¿Sí? Entonces uno tiene que eliminar todo lo que se vivió dentro de la escena. Y así con cada detalle. Entonces, cada vez que uno va eliminando esos defectos y eliminando los defectos que se vivió dentro de la escena, eso va a permitir que uno llegue a comprender. Ya si el defecto es muy fuerte, entonces si usted siempre vive con ira, en el ejemplo que he puesto, pues entonces ya usted tiene no, o sea, hay dos formas, o meditar la escena y darse cuenta que usted es muy iracundo y pues ya lo sabe, o también sentarse a meditar ese defecto. Ay, yo siempre reacciono con ira, yo me senté a meditar y toda esta semana que he meditado me he dado cuenta que con mi mamá peleo con ira, que con mi pareja por ira, que con mis hijos por ira, que con el señor del bus por ira, que con la vecina no la saludo por ira. Entonces, es que soy una iraconda, entonces ya le toca es que usted se siente a meditar la ira, que se siente a meditar la lujuria. Entonces ya usted no tiene que coger una sola escena, sino que ya usted puede coger un defecto que más esté arraigado a su psicología, a su personalidad, a su forma de ser, y decir, bueno, vamos a empezar a meditar este mal genio que yo siempre tengo, o esta ira, o este yo perezoso, o este yo conchudo que tengo con los demás, y escoger un defecto y pues hacer lo mismo, darme cuenta por qué siempre lo alimento, en qué escenas lo alimento y pues eliminarlo. Y esa es la única manera de comprender ese defecto, porque para uno poder, o para que la Madre Divina le elimine a uno el defecto, uno tiene que comprenderlo, uno no puede criticar al defecto porque hace parte de uno, tienes que comprenderlo para poder llegar a eliminarlo. Y bueno, pues ya como último en la conferencia, se dice que es importante que no nos identifiquemos, sí, porque si fue un proceso muy fuerte de ira o si fue un proceso muy fuerte de lujuria, y la persona, bueno, llega y coloca la escena, de pronto la escribe muy juiciosito y vuelve y la escribe con todos los detalles y escribiéndola ya le da ira. Ay, es que yo me acuerdo que volvió y me gritó y se puso a llorar porque se acordó que todo lo que vivió. Sí, uno tiene que sentirlo, pero pues tampoco hasta el punto de volver a querer hacer lo mismo, irse a buscar a la persona y, ay, me faltó decirle esto, porque es que me senté a meditar y me di cuenta que usted se merece más groserías de las que ya le dije, pues eso es porque uno ya se identificó demasiado, ¿sí? Entonces uno no se debe identificar con la escena. Aunque la va a escribir, pues uno la escribe con la idea de que no se le olviden ciertos detalles, pero uno debe estar como el observador, leyendo ahí, y aunque uno vuelve y siente la sensación de ese defecto, no se va a identificar hasta que vuelve y llora, o hasta que vuelve y grita, o hasta que vuelve y se para y tira la puerta para poder descansar, no. Entonces, ya después uno no se debe justificar ni debe evadir. Y justificarse es que uno no diga, ah, no, eso sí, si yo siempre peleo con esa persona, es que esa persona es un fastidio. No, pues es que el fastidio soy yo. Ay, no, si la vecina me genera esos defectos, pues es que esa vecina, no, qué mamera esa vecina que me tocó. No, pues es que la vecina siempre va a estar ahí. Entonces uno debe darse cuenta que yo no tengo que justificarme ni echarle la culpa a la persona, sino que yo simplemente tengo es que eliminar los defectos dentro de la escena. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, ay, no, es que si yo me comporto así es porque llueve, o porque es que eran vacaciones. No, yo fui, forniqué con esa persona, pero es que eso siempre me pasa en vacaciones. O yo me tomé un traguito porque es que siempre se reúnen la familia y yo siempre pierdo la prueba. Pues no porque le está echando la culpa a los demás. Juzgarnos despiadadamente. Entonces, juzgarnos despiadadamente es darnos cuenta que yo tuve la culpa, que yo fui la que grité y que por culpa de ese grito esa persona reaccionó así, que yo soy la que salgo, abro la puerta y de una vez hago mala cara. La vecina como no me va a hacer mala cara si yo de entrada ya se la estoy dando. Entonces, eso es juzgarnos despiadadamente. No culpar a los demás, lo que yo decía, o sea, yo no puedo llegar a cambiar a la otra persona. La meditación lo que busca es que yo cambie mi psicología, no la psicología de los demás. Y ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, ¿yo cómo reaccionaría si yo
estuviera ahí sentado y llegara la otra persona y me gritara. O si yo abriera la puerta y la señora lo primero que haga es hacerme mala cara o evadirme el saludo. Entonces, eso es ponernos en los zapatos de los demás, que antes esa persona no reaccionó como si yo lo hubiera hecho. O sea, donde a mí me hagan algo que yo le hice a esa persona, yo reacciono peor. Entonces, eso es ponernos en los zapatos de los demás. Darnos cuenta que la persona en sí ni siquiera hizo nada con todos los defectos que yo saqué y que yo generé dentro de esa escena. Y pues por último también uno debe tener en cuenta que uno debe repetir la meditación, o sea, no es solamente un día sentarse y meditar, no, porque todos los días se encuentran las escenas y todos los días se encuentran muchas situaciones que lo van a marcar a uno. Entonces todos los días uno debería sentarse y meditar, esté en crisis o no. Lamentablemente uno siempre espera estar en la crisis más terrible o espera estar en el sufrimiento más terrible para decir, ay no, ahora sí voy a meditar. O que a uno en el astral le digan que va a tener tal karma, entonces a uno, ay sí, sí, no, yo voy a meditar para que no me pase ese karma. No, uno debe estar meditando su psicología diariamente y pues así uno va a llegar a tener más comprensión y más sabiduría para la reacción ante los siguientes problemas que se van a presentar. Sí, entonces pues en sí esa era la conferencia. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran decir algo. Y si no, pues muchas gracias. Simplemente uno se da cuenta que la meditación funciona cuando uno llega a pasar cierta parte de la escena. O sea, la escena se va a repetir. Puede que sea con la misma persona o que no, pero yo siempre voy a sentir esos defectos de lujuria con tales personas, o siempre voy a sentir esos defectos de ira o de desagrado con tales personas, siempre me van a generar eso. Entonces, ¿cómo yo sé que mi meditación está funcionando? Pues cuando yo realmente salgo y